Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con la doctora Yuriria Aguilar Carsolio, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. El día de hoy nos va a hablar acerca del tema manejo del dolor y cuidados paliativos. En este momento comenzamos, doctora. Hola, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí y agradeciendo a todos los que se puedan estar en nuestra plática. Bueno, como ya lo mencionó, yo soy la doctora Yuriria Aguilar Carsolio. Pertenezco al grupo Comedem en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Hoy vamos a platicar un poquito sobre qué son los cuidados paliativos, a quién van dirigidos, quiénes los pueden dar y cuál es el síntoma cardinal por el que todos acuden a consulta. Bueno, los cuidados paliativos son la atención multidisciplinaria que se le puede dar a los pacientes que tienen enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Esto por el deterioro que pueden causar en el día a día. El objetivo de esta atención es poder darle una calidad de vida a todos los pacientes, controlando los síntomas que puedan ocasionar tanto la enfermedad como el tratamiento de la enfermedad. Muchas veces creemos que cuidados paliativos es únicamente para pacientes que están en una etapa terminal y no, también podemos dar cuidados paliativos a quienes tienen enfermedades crónicas en donde sabemos que hay una enfermedad que no se va a curar, pero que podemos ayudar con los síntomas y así poder tener una mejor calidad de vida. Podemos ofrecer un mayor confort. En este sentido, los cuidados paliativos se encargan de englobar al paciente no solo de una manera física. Tenemos que ver al paciente en todas sus esferas, ya sea física, mental, social y espiritual. Los cuidados paliativos se pueden recibir tanto en casa como en un consultorio. Siempre es importante contar con un equipo multidisciplinario, ya que, como les comentaba, pues tenemos que abarcar la parte psicoafectiva, la parte emocional y la parte física. Normalmente acudimos al médico cuando tenemos dolor. A veces lo digo como una broma, pero es real, podemos estarnos poniendo moteados y no acudimos a una clínica o no acudimos a pedir ayuda hasta que sentimos dolor, ¿no? Entonces, ahí sí acudimos. Y justo ese es uno de los síntomas cardinales. Hay muchísimos otros síntomas como la dificultad para dormir, la dificultad para respirar. Sin embargo, creo que el grueso de los pacientes vienen meramente porque tienen dolor. Ajá. Y bueno, esto se puede presentar desde el inicio de la enfermedad o hasta el final. Y como les decía, es realmente importante tomar las medidas necesarias desde el momento en el que se nos da un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque así podemos tener un tratamiento más adecuado y hacer la enfermedad más llevadera. Esto va a comprender muchos especialistas. Nosotros trabajamos en Clínica del Dolor con todos los especialistas necesarios para tratar al paciente tanto de la manera psicológica. Están efectivamente los psicólogos, hay rehabilitadores, existe la parte de nutrición, la parte tanatológica, porque también es algo muy importante. Y siempre, siempre, siempre debemos tomar en cuenta qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que está buscando el paciente. Porque muchas veces los familiares en la necesidad de querer ayudar a su familiar que quieren y que están buscando darle toda la atención, pues nos estamos fijando en lo que creemos que quieren. Sin embargo, muchos pacientes lo único que me dicen es, doctora, lo único que quiero es que me quite el dolor. Doctora, yo lo único que quiero es que ya paren, ¿no?
Y hay otros tantos que me dicen, no, doctora, yo hasta donde tenga que hacer, ¿no? Si tengo que hacer quimio meramente paliativa, hago quimio. Doctora, si tengo que tomar medicamento todo el tiempo, lo voy a tomar. Pero hay quienes me dicen, no, doctora, yo solo quiero que me quite estos síntomas, no voy a pelear más, o simplemente, y no es que se rindan, sino que cada quien tiene una perspectiva de calidad de vida diferente. Sin embargo, algo en lo que todos coinciden es en no quiero dolor, ¿no? Nadie está pensando en tener que pasar por dolor en algún momento de su vida, y menos en dolores tan importantes, ¿no? Como los puede ocasionar una enfermedad como artritis reumatoide, o como lo puede causar cualquier tipo de cáncer en unas etapas ya más avanzadas. Entonces, es por eso que es importante este tipo de servicios. Y como les comentaba, los objetivos siempre va a ser un control de síntomas para que con ello podamos tener esta calidad de vida. ¿Con qué voy a tener este control de síntomas? Bueno, puede ser desde medicamentos hasta la parte emocional. Podemos utilizar la parte de rehabilitación. Es muy importante entender que todos los tratamientos siempre van a ser muy individuales. Cada paciente requiere algo diferente. En estas situaciones no hay recetas de cocina. Entonces, tenemos que saber quién es mi paciente, qué es lo que desea mi paciente, cómo se siente con respecto a los tratamientos y a su enfermedad, para yo poder saber cómo ayudarlo. En este sentido, hay pacientes de todas las edades, porque a veces pensamos que cuidados paliativos y clínica del dolor, creemos que solo a los viejitos les duele, o que solo a los viejitos les va a dar una enfermedad. Y no, realmente hay muchas personas jóvenes, adultas, jóvenes, hasta niños, que están pasando por cuestiones difíciles en cuanto al tratamiento, ¿no? Muchas veces, como médicos, nos enfocamos en curar la enfermedad y dejamos de lado el síntoma más importante, el que me está quitando la capacidad de caminar, o de hablar, o de comer, que es justamente el dolor. A lo mejor hay pacientes que no comen porque me duele para masticar, no caminan porque pues, me duele para mover el pie, ¿no? Entonces hay múltiples formas de tratarlos. Otras situaciones hay aplicación de medicamentos locales, hay intervencionismos en donde no tienen que ser algo tan invasivo, pero que sí les pueda dar un confort y una tranquilidad al final de la vida o durante la enfermedad. ¿Por qué? Porque les repito, el hecho de tener una enfermedad que no tenga cura, una enfermedad crónica, no todas las enfermedades me van a condicionar a una muerte inminente, ¿no? Tan es así que existen enfermedades como la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿no? Que también va a necesitar de que les ayudemos a paliar todos estos síntomas. También estos pacientes empiezan a padecer dolor. Y bueno, repito, yo no conozco ningún paciente que me diga, quíteme todo y déjeme el dolor. Al final del día, el dolor tiene muchas percepciones. Hay pacientes que van a tener mayor tolerancia, hay otros tantos que no la van a tener tanto, y según esto es lo que vamos a tratar con ellos. Ajá. En cada paciente vamos a tener que utilizar situaciones diferentes y vamos a tener todos los abordajes posibles, y siempre tratando de ser lo menos invasivos. ¿Para qué? Pues para darle ese confort y esa tranquilidad. La tranquilidad de que siempre van a sentirse acompañados, de que no van a estar solos,
de que cualquier momento que ellos llegaran a requerir algún apoyo de cualquier tipo, pues siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, porque eso es algo muy importante. Muchas veces vamos al médico y lo que hacemos es dejar una receta y de ahí hasta que lo vuelva a ver, ¿no? En este sentido, los servicios que tenemos que ofrecer nosotros es el seguimiento constante, porque muchas veces igual estamos dando la consulta, damos las indicaciones y siempre preguntamos, ¿alguna duda? Ninguna. El problema es que las dudas salen en casa. Entonces, sí es algo un poquito complicado, pero también es importante saber que cuando estamos hablando de dolor, el dolor me puede dar en cualquier momento. El dolor se me puede exacerbar en cualquier instante y en el momento menos pensado, menos idóneo. Entonces, siempre tenemos que tener ese control y que ustedes, o más bien que el paciente tenga la tranquilidad de que en caso de que tenga una exacerbación, siempre tenga a la mano a alguien que le pueda apoyar en este sentido. Siempre es importante estar en una constante revisión. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor podemos dar un tratamiento en algún momento, pero la enfermedad en general, cualquier enfermedad de las que hablemos, son muy fluctuantes. Entonces, si nosotros dejamos un tratamiento y todo el tiempo pensamos que con ese tratamiento vamos a estar bien, pues va a estar un poquito complicado. ¿Por qué? Porque al final del día, como les repito, es fluctuante. Entonces, de repente voy a estar bien con un tratamiento. Y si de repente mejoro y puedo disminuir el medicamento, o a lo mejor empeoro y necesito que me ayuden un poquito más, o la cuestión emocional me está afectando un poco, y hay que tomar en cuenta también mucho la cuestión espiritual, ¿no? Tomar en cuenta todos los rangos que mi paciente me pueda estar refiriendo, ¿no? Que si a lo mejor es un dolor neuropático, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Si es un dolor somático, si es un dolor que difícilmente les puedan controlar en una clínica normal. A veces nos duele la garganta y no nos queremos parar, ¿no? Imagínense a los pacientes que necesitan esa atención, que tienen ese dolor tan importante que no les permite ni moverse. Siempre es muy importante controlar este síntoma. Les repito, si bien hay muchos otros síntomas que debemos de tratar en los cuidados paliativos, el más importante, creo yo, es el dolor. Algo muy importante también es el acompañamiento que se les debe dar a los familiares, al cuidador principal. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en el paciente tiene esto, el paciente tiene aquello, y nos olvidamos un poquito del cuidador principal, ¿no? También tenemos que enfocar los tratamientos de tal manera que mi cuidador no se canse de más, que no se desgaste. Entonces, en este sentido, el trabajo es tanto para mi paciente como para el cuidador. ¿Ok? Porque no puedo tener un paciente bien atendido con un cuidador cansado. Entonces, de nada me va a servir tenerlo con medicamento, digamos, cada 4 horas y que mi cuidador no pueda ni descansar, ¿no? No me sirve de nada tener al cuidador al 100% tampoco, súper dormido, súper bien comido, y que mi paciente siga con los síntomas, ¿no? Que a lo mejor no pueda comer, o que simplemente no pueda dormir, y que eso le va a estar ocasionando un desgaste muy importante. Ajá. Siempre vamos a evaluar al cuidador y al paciente. ¿Okay? Entonces es algo
primordial. Algo que también nos tenemos que tomar en cuenta, pues es la capacidad de respuesta del paciente. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, no todos tenemos la misma capacidad de tolerancia al dolor. Hay quienes pueden tolerar un dolor y están tranquilos, a lo mejor se refieren que sí les duele, pero no les duele tanto. Y hay quienes con una cortadita de hoja, pues ya no pueden ni mover la mano, ¿no? Entonces, es muy importante evaluar tanto el tipo de dolor como cómo lo percibe mi paciente y qué es lo que espera del tratamiento. Eso es algo muy importante. Cuando estamos hablando de tratamientos así, pues tenemos que saber que a veces el dolor no es posible quitarlo al 100%, pero sí me puede dar una calidad de vida, controlándolo a lo mejor en una escala del 0 al 10, a lo mejor controlando un dolor y teniéndolo en un 2, un 3, ¿no? Tomando en cuenta que el 10 sea el nivel máximo de dolor. Entonces, esto ya va a permitir que mi paciente esté haciendo sus actividades y su día a día de lo más tranquilo posible. Esto, algo muy importante es que no cambia la evolución de la enfermedad. Solo vamos a ayudar a que los síntomas sean más llevaderos y que en su momento, cuando tenga que llegar al final de la vida, pues lo haga con dignidad, ¿no? Porque a nadie nos gustaría terminar en una cama postrados con tantísimo dolor. Esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, siempre lo que vamos a necesitar es una monitorización constante para poder tener todos los síntomas bien controlados. Una vez que tengamos síntomas controlados, el paciente va a estar tranquilo y vamos a poder ayudarle en todos los demás ámbitos, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta o algo. Normalmente nosotros estamos atendiendo todo el tiempo a los pacientes, ya sea en consultorio o en domicilio. Depende mucho de los requerimientos del paciente. Hay pacientes que aún pueden moverse, se pueden desplazar y sin problema se pueden atender en un consultorio. Y conforme va avanzando la enfermedad, en muchas de las ocasiones el paciente pues va a requerir la atención domiciliaria. Es algo con lo que nosotros también contamos para poder ayudar a todos. Aquí lo importante es que todos estos cuidados estén al alcance de todas las personas que lo necesiten. Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque a veces, les repito, creemos que cuidados paliativos es ya un diagnóstico de muerte inminente y no es así. Si nosotros controlamos a los pacientes en sus síntomas, realmente tienen una sobrevida muy importante. Y me ha tocado ver pacientes que les dan un diagnóstico o un pronóstico muy corto de vida y una vez que los síntomas se empiezan a controlar, el pronóstico de verdad queda muy corto a comparación de los resultados reales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día el dolor me va a causar pues ese desgaste, esa falta de ánimo y esas ganas de querer hacer las cosas no van a estar simplemente. Por eso, una vez que se controla, pues todo va fluyendo y pueden llevar de una mejor manera todos sus controles. Claramente, esto es una parte adicional a los tratamientos que deben llevar con sus especialistas. Si estamos hablando de un paciente oncológico, bueno, pues el oncólogo es el que debe llevar el tratamiento y nosotros lo que hacemos
es complementar los tratamientos que ya el médico que tienen para su enfermedad en específico les está dando. Nosotros lo que vamos a hacer es meramente complementar y ayudar a que tanto la enfermedad como los síntomas que ocasiona la misma o el mismo tratamiento nos esté ayudando. Ajá, todos esos síntomas que nos puede ocasionar, nosotros tenemos que ayudarlos para quitarlos. De nada me sirve que me quiten algo tan simple como, digamos, una faringitis, y a mí me sigue doliendo la garganta, ¿no? Yo fui al médico porque me dolía la garganta, no porque supiera que estaba yo infectada de algo. Entonces, siempre es importante, si bien tener el tratamiento que me quite la causa o que trate de disminuir los efectos, pero también es muy importante tratar los síntomas, ¿no? Entonces, como les repito, normalmente acudimos porque tenemos dolor, porque me duele el brazo, porque me duele el estómago, porque me duele el ojo, porque me ha tocado ver pacientes que pues es que nada más estaba cambiando de color, pero pues no acudí porque no tenía ningún otro síntoma, pues no me dolía. Y una vez que empieza a doler, entonces es cuando acuden al médico. Es ahí donde nosotros entramos y todos los dolores que son de difícil control, pues nosotros tenemos que abordarlos de manera multidisciplinaria. Ahí es donde nosotros tenemos que ayudar al paciente para que pueda llevar su tratamiento y su enfermedad de una mejor manera. Ajá, en general, los pacientes, yo creo que el hecho de disminuir el dolor en un 70, un 80%, cambia por completo su vida. Cambia su vida, cambia su perspectiva, cambia su manera de interrelacionarse con otros. Y también de cómo está tomando su tratamiento, porque muchas veces sí, tengo X tratamiento, pero pues ya no quiero ir porque me duele y porque no me gusta. Si nosotros logramos controlar ese síntoma, lo que vamos a lograr es un mejor apego a los tratamientos que necesitan, siempre y cuando los quieran recibir. Y si no los quieren recibir, también se vale. Lo que no se vale es dejar a mi paciente con dolor. Lo que no se vale es que mi paciente esté sufriendo por cualquier situación, porque creo que todos tenemos el derecho, tan es así que ya hasta las leyes nos lo dicen, ya tenemos el derecho a todos tener el acceso a los cuidados paliativos y a una clínica de dolor. Con esto vamos a lograr algo muy importante. ¿Por qué? Es importante que la gente sepa esto porque al final del día, en nuestra generación, ya estamos empezando de una época para acá a no tener hijos, ¿no? Y empezamos a ser los jóvenes que éramos, empezamos a ser más y más y más viejitos. Si bien no es exclusivo de los adultos mayores, pues sabemos que va a haber una mayor probabilidad de tener alguna enfermedad conforme pasan los años, ¿no? Porque si bien el desgaste físico, la cuestión genética, y entonces es ahí donde vamos a necesitar todas estas atenciones, ¿no? Vamos a tener que tener este control, ya sea, les repito, con medicamento, ya sea con rehabilitación. Lo importante no es el cómo, sino el fin, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y se sienta a gusto. Lo más importante, y creo yo que eso es algo que debe quedar muy, muy claro, es que todo se hace según lo que mi paciente está esperando. Claro, tampoco voy a ofrecerles algo que no esté a mi alcance.
No puedo ofrecerles quitarles ninguna enfermedad que no sea curable, ¿no? No puedo ofrecerles de repente desaparecer todos sus males. Claro que no. También tenemos que ser muy realistas y tenemos que hablar siempre con toda la sinceridad del mundo, pero es un hecho que no existe algo que no se pueda disminuir en algún momento. Entonces, toda esta parte es muy importante. Antes de que los síntomas empiecen a ser tan importantes, siempre un tratamiento precoz, siempre un tratamiento desde el inicio de un diagnóstico me va a dar un mejor resultado. ¿Por qué? Pues porque no voy a dejar que avance, porque no voy a permitirme tener ese sufrimiento, que al final del día es lo que quiero evitar con esta clínica de cuidados paliativos y clínica del dolor, ¿no? Es buscar el confort sin tener que llegar al sufrimiento. Si en algún momento el diagnóstico no fue tan precoz como debiera ser, que pasa mucho y más en estos momentos, ¿no? Que a veces todos los sistemas están saturados. Pues bueno, sabemos a dónde acudir. Sabemos que existe una clínica del dolor, sabemos que existe cuidados paliativos, que no es específico de alguien que se esté muriendo, sino de alguien que tiene alguna molestia, que tiene síntomas y que podemos ayudar. Ajá, entonces, si tienen familiares, si tienen amigos que saben que necesitan un poco de ayuda para poder controlar síntomas, pues una opción que tienen y una opción muy válida son los cuidados paliativos y la clínica del dolor. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder lograr un mayor bienestar para el paciente. Realmente con esto vamos a lograr cambiar todo, todo, la vida en general del paciente y de quien está al lado, ¿no? No faltará algún paciente que sea un poquito malhumorado y con dolor, pues peor tantito, ¿no? Y no nada más lo sufre él, lo sufre a lo mejor el esposo o la esposa, el hijo, la sobrina, el abuelo, quien esté a su lado, ¿no? Aunque ellos no estén teniendo dolor, pero están sufriendo el mal genio debido al dolor del paciente. Entonces, si lo vemos de una manera un poquito egoísta, tal vez es a lo mejor le ayuda a él que no tenga dolor para que yo también pueda estar tranquila y a lo mejor no esté tan malhumorado, ¿no? O que tenga una tranquilidad y que a lo mejor ya no me esté gritoneando a mí. O que a lo mejor muchos, pues todo lo contrario, son más depresivos, ¿no? Y a lo mejor están pues ahí nada más sentaditos y les da por llorar. Y bueno, hasta donde yo sé, a nadie nos gusta ver a un familiar o a un ser querido que esté sufriendo. Y eso también afecta al de enfrente, ¿no? Si yo veo a alguien que yo quiero que está sufriendo por algo, pues claramente me va a afectar a mí también. Entonces, una manera de ayudarlos es acudiendo con los especialistas adecuados para el control, ¿no? Para el control de síntomas, para el control del dolor, para que podamos llevar algo más integral y que se pueda dar todo lo mejor, tanto para el paciente como para los que están a su alrededor. Y que pueda tener en sí, que pueda cubrir todos sus requerimientos, ¿no? Porque no es nada más, ay, sí, ya le quité el dolor. No, o sea, también tienes la parte emocional, entonces también hay que tratar esa parte, también tienes la parte social, también tienes la parte espiritual y no podemos dejar de lado ninguno de estos temas fuera, porque todo esto es mi paciente. Un paciente no es un dolor de pierna o un dolor de columna o un dolor de cabeza. El paciente es todo, ¿no? Es el cómo despertó, el cómo se siente, si quiere comer, si no quiere comer, con quién vive,
cómo está en su día a día, en sus relaciones personales. Eso es mi paciente. No, yo no, en la clínica del dolor no vemos dolores, vemos pacientes. Y eso es algo muy importante, que no se trata de llegar y quitar no ver un síntoma como tal, sino al paciente que está teniendo un síntoma o varios, ¿no? Y claramente siempre vamos a tener que abarcar todos, repito, siempre es como un poquito más como la piedra angular el dolor, ¿no? Sin embargo, no significa que sea el único. Entonces, siempre tenemos que tratar de abarcar todos los síntomas para que así podamos tener una tranquilidad, tanto como médicos, como familiares, como pacientes. Ajá. Y con esto, créanme, la calidad de vida cambia increíblemente. No es lo mismo un paciente que a lo mejor, un paciente oncológico, llamémosle, que está recibiendo quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia tiene, si bien sus ventajas, tenemos muchas situaciones que también conllevan, ¿no? Dentro de esto, pues neuropatías, no comen bien, están con náuseas, se sienten cansados, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros para ayudarle a quitar en todo lo posible todos estos síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día eso va a hacer que tenga una mejor calidad de vida. Y si en algún momento esta enfermedad se puede curar, pues qué bueno, pasó a través de la enfermedad sin sufrimiento. Si no se puede curar, está bien, va a terminar su vida sin sufrimiento, que eso es lo más importante, ¿no? Evitarle el sufrimiento al paciente en todos los sentidos, principalmente, pues, en la parte física, ¿no? No es que sea la más importante, pero sí sobresale de muchas otras, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un paciente que sepamos que ya tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica o de una enfermedad terminal, pues lo ideal es tenerlo con un tratamiento completo, un tratamiento multidisciplinario, en donde podamos tratar al paciente como paciente y no como la enfermedad. Y con eso vamos a tener a la persona, pues bien, ¿no? Si bien hay muchas formas en las que se pueden apoyar, pues una de esas es los cuidados paliativos y la clínica del dolor. En clínica del dolor lo que hacemos es siempre tratar de empezar como de poquito, de tratar de tener al paciente lo menos medicado y lo más tranquilo posible. Sin embargo, muchas de las ocasiones, pues los requerimientos van en aumento y es ahí donde tenemos que ir graduando un poco o tal vez echar mano de algunas otras situaciones, como es el intervencionismo, por ejemplo, ¿no? Muchas de las ocasiones ya hay pacientes que los medicamentos, pues, al final del día también pueden tener sus efectos secundarios y no todos los toleran de la mejor manera. Entonces podemos echar a lo mejor mano de algo de intervencionismo en el dolor, que pues abarca muchísimas cosas. Hablar de dolor en general es complicado. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que me duela el brazo porque me fracturé a que me duela por una neuropatía, ¿no? Sin embargo, no deja de ser dolor y no deja de haber sufrimiento y no deja de haber una discapacidad. Entonces, de una o de otra manera, tenemos que tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues depende mucho de cada paciente
y de sus requerimientos. Depende mucho de qué tanto espera mi paciente y qué tanto tolera mi paciente. ¿Ok? Aquí en la clínica de Comedem tenemos ya varios años tratando pacientes. Afortunadamente hemos tenido una respuesta muy favorable y pues los pacientes quedan hasta donde sé, ¿verdad? Hasta donde se quedan muy tranquilos. Y lo importante es ese acompañamiento que se les va dando, ¿no? Que no es nada más que vengan a la consulta y de ahí pues ya saliste del consultorio y pues ya tu bronca, no. Es ese acompañamiento de si en algún momento me necesitas, aquí tienes mis datos, sabes a dónde llamarme, sabes cómo localizarme. Entonces, es algo súper importante es esto, ¿no? Que nosotros ofrecemos no solamente la medicina que te quita el dolor o, o algún intervencionismo que te va a quitar el dolor. No, se trata de que estamos ofreciéndoles todo el abordaje completo. ¿Para qué? Pues porque si yo tengo un abordaje completo voy a atender a mi paciente de la mejor manera, ¿no? Y el paciente pues no se siente abandonado y va a estar más tranquilo, que es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Que estén bien y que si en algún momento llegan a requerirlo, pues nosotros estar. ¿Por qué? Porque les repito, no nos va a dar como una primicia de voy a empezar, ¿eh? Yo creo que como a las 8 me va a dar. O sea, si el dolor da, da. Y en el momento en el que se presenta, pues hay que tener una respuesta inmediata. ¿Para qué? Porque al final del día, yo a veces les digo, tener un minuto de dolor es como 5 minutos bajo el agua. A veces los dolores son tan importantes que de verdad hay reportes de casos que debido al dolor la gente se suicida. Entonces, ¿cómo por qué tendríamos que llegar a algo así si sabemos que hay cómo controlarlo? Si hay una opción de cómo estar bien, ¿no? Hay reportes, por ejemplo, de suicidios por neuralgias del trigémino, ¿no? Y cualquiera diría, ay, un nerviecito, ¿qué tanto le puede doler en la cara? Pues imagínense qué tanto puede doler que llegan a ese punto en el que los pacientes se suicidan por dolor, sabiendo que actualmente ya contamos con muchas técnicas, con muchas opciones para poder ayudarlos, ¿no? Repito, ya sea con medicamento, ya sea con terapias, ya sea con intervencionismo. En la clínica se cuentan con todos los especialistas habidos y por haber para poder ayudar a un paciente con dolor, ¿no? Porque no va a ser, tenemos que tenerlo todo, tanto para ver un dolor oncológico como una neuralgia de trigémino o un dolor pues quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Que pudiera parecer nada, es que es normal que les duela. No, no debemos normalizar el dolor no es normal. Pues no se trata de acostumbrarse, no se trata de que me acostumbrado al dolor, se trata de tener el cuidado. Entonces, muchas veces se normaliza, es que es normal que te duela, pues te acaban de operar. ¿Por qué tendría que dolerme si me están operando? Es para quitarme un mal, porque tengo que quedarme con otro, ¿no? Muchas veces se operan, digamos, de columna, ¿no? Para no tener dolor. Ah, es que es normal que te duela después de la cirugía. Pues si me operé para que no me doliera, ¿no? Entonces, sí,
hay que tomar en cuenta todos los dolores. Ningún dolor es despreciable. Hasta el dolor de muelas nos puede ocasionar mucho problema. Entonces, ningún dolor es despreciable. Todos los dolores deben de ser tratados y todos los síntomas deben ser paliados. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran, decir. Sí, doctora Aguilar, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿por qué deja de funcionar mi medicamento para el dolor? Ok, muchas de las ocasiones hacemos resistencia a los medicamentos. De una manera muy burda, yo les explico a los pacientes que no es lo mismo la primera vez que me tomo una cerveza que ya después de muchos años que ya me puedo tomar 10, ¿no? Cuando el cuerpo recibe por primera vez alguna sustancia, efectivamente la respuesta pues es como maximizada. Conforme el cuerpo va controlando o va conociendo esta sustancia, se crea un poco de tolerancia, un poquito de resistencia. Entonces, justamente es por eso la importancia de llevar un control y no quedarme con el tratamiento que me dieron la primera vez para toda la vida, porque el cuerpo sigue cambiando, el cuerpo sigue teniendo requerimientos completamente diferentes a los que tenía el día anterior. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos otras preguntas. ¿Qué sería lo más indicado para hacer en caso de un dolor muscular? ¿Ir a un médico general y que remita a un especialista o ir directamente a un especialista? Lo ideal siempre va a ser ir con el especialista, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Eso es un hecho. Si bien he dicho que los médicos, creo yo que estamos capacitados para atender cualquier situación, digo, si vienen con un problema gástrico, lo ideal sería que vayan con el gastroenterólogo. Entonces, en estas situaciones, pues por eso también hay especialistas en dolor, ¿no? Habemos especialistas en dolor. Siempre lo ideal va a ser tratar con el especialista, porque a lo mejor algo que puede ser o que puede considerarse nada, como les decía yo, no hay que minimizar ningún dolor, porque un dolor no tratado de la manera adecuada se puede cronificar. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos otras preguntas. ¿Debo tomar mi medicamento solo cuando tengo dolor? No, lo ideal es evitar que llegue el dolor. Es justamente eso, ¿no? O sea, como porque tengo que estar esperándome a que tenga yo el dolor, si puedo evitar tenerlo. Claro, siempre va a ser mejor tener la menor cantidad de medicamentos, claro, la mejor cantidad de intervenciones, por supuesto. Sin embargo, cuando ya tengo un tratamiento adecuado a las necesidades, pues bueno, tengo que llevar el tratamiento como debe ser. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos otras preguntas. ¿La terapia física puede ayudar al dolor? Sí, sí, definitivamente no es lo único que se debe usar, pero sí es parte del tratamiento del dolor. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos otras preguntas. ¿Qué procedimientos se utilizan para medir el dolor? La medición del dolor como tal no es un procedimiento, es más bien una percepción, porque la percepción depende, yo no voy a saber cuánto, no hay un dolorómetro, ¿no? Es meramente la percepción del paciente. Existen escalas, como la escala numérica, la escala de caras, y eso lo vamos a ir evaluando conforme lo sienta el paciente. No hay una medición exacta, es más bien la percepción que el paciente tiene del dolor. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos otras preguntas. ¿Existen varios tipos de dolor? Existe el dolor neuropático, el dolor visceral, el dolor somático
y de ahí pues viene el dolor agudo, el dolor crónico, ¿sí? Y cada uno tiene un abordaje diferente. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿La tanatología podría considerarse dentro de los cuidados paliativos en un paciente con enfermedad terminal? Sí, sí, tanto para el paciente como para el cuidador y los familiares, porque al final del día estamos teniendo una pérdida en muchas de las ocasiones de la autonomía por parte del paciente. Estoy teniendo una pérdida indudable de salud, algo que no estaba yo esperando, y no siempre tenemos como esa capacidad emocional para poderlo llevar de la mejor manera. Entonces, como yo les decía, esto es completamente multidisciplinario. Sí es importante también tomar en cuenta la parte de tanatología. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿Cómo saber si una persona tiene dolor? No es que duele algo, no lo va a decir, a menos que no pueda comunicarse, pero también tenemos escalas para eso. También hay escalas en pacientes que no pueden comunicarse, ¿no? En hospitales, por ejemplo, sabemos que algunas gesticulaciones, la capacidad a veces la rigidez que pueden llegar a presentar, nos pueden dar algunos datos de que el paciente está presentando dolor, ¿no? Muchas de estas ocasiones, lo más difícil a veces es como saber si el niño tiene dolor, porque al niño, el niño les dicen, me duele, y ahorita se te pasa. Y pues no, ahí tenemos que evaluarlos de muchas maneras. Normalmente el paciente refiere que tiene dolor, y cuando no lo refieren, hay que evaluar siempre esa posibilidad. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿En qué momento se considera que un dolor puede representar un grave riesgo a la salud? El dolor es un foquito que me está diciendo hay algo mal en mi cuerpo. Entonces, si suena la alarma para incendios o si suena la alarma del sismo, pues no se quedan esperando a que se incendien o a que se les caiga el edificio encima. Entonces, siempre les digo, si tu alarmita está prendiendo, atiéndelo. No hay que dejar que esto pase y que esto pueda ser peor. Siempre que tratemos las cosas desde el inicio, vamos a tener un mejor resultado. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿Podría considerarse que la acupuntura es una opción válida y segura para tratar un dolor muscular crónico? Yo creo que en este sentido, como les decía yo, todo se vale. Todo se vale siempre y cuando el paciente sienta ese confort. No va a ser lo único que va a necesitar, y más si estamos hablando de un dolor importante, un dolor crónico, pero puede ser parte del tratamiento. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. Doctora, cuando se calientan los pies y hormigueo de la rodilla hacia abajo o duelen por la noche, ¿podría ser tratado o es algún síntoma? No, definitivamente puede ser tratado. Es un tipo de dolor. Gracias, doctora Aguilar. ¿Tenemos más preguntas? Doctora, las malas posturas que tenemos, por ejemplo, al caminar o sentarnos, ¿también influyen con algunos dolores? Sí, definitivamente sí. Puede ser tanto un dolor muscular que me lleve a un dolor neuropático, o que la mala postura sea ocasionada por un dolor, ¿no? Pues, ya sea que la postura ocasione el dolor o que el dolor me esté ocasionando la postura. Puede ser de una o de otra manera.
Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿El dolor o ardor de los pulmones con fibrosis pulmonar es normal? Ningún dolor debe ser normalizado. Si hay dolor, hay que tratarlo. Todos los pacientes van a tener requerimientos diferentes y cada dolor debe ser tratado de una manera diferente. Ningún dolor debe ser pasado como algo normal. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos más preguntas. ¿Solo los medicamentos pueden controlar el dolor? No. Hay muchísimas otras situaciones que pueden ayudarnos. Les decía yo, puede ser rehabilitación, puede ser colocación de calor. Eso va a depender mucho de cada paciente. En este sentido, cada paciente tiene requerimientos diferentes y por lo tanto hay que darles tratamientos diferentes, no solo con medicamento, afortunadamente, sin embargo, pues sí ayudan bastante. Gracias, doctora Aguilar. Tenemos una última pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes 2 años con el dolor y ya se hace algo con lo que vives? ¿Puede algún medicamento quitarte por completo la molestia? Claro, cuando tenemos un dolor ya de 2 años, estamos hablando de un dolor crónico. Y pues definitivamente no tendría por qué quedarse alguien con ese dolor para toda su vida. Ya 2 años es muchísimo, ¿no? Y si por favor vive otros 150 años, pues no tendría por qué pasarlos con dolor, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ofrecer, siempre. Muchas gracias, doctora Aguilar. ¿Gusta finalizar con algunas recomendaciones? Pues bueno, no hay mayor recomendación que atenderse a tiempo, que no dejemos pasar ningún dolor como normal o como mínimo, que no quitemos esta parte, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, nosotros podemos atenderlos aquí en Grupo Comedem. Estamos ubicados aquí en Zacatecas 40, en el 5º piso. Aquí contamos con todas las especialidades y también nos pueden encontrar por Medical Home. Cualquier cosa que se les pueda ofrecer, estamos para servirle y nada más recuerden que vida con dolor no es vida. Agradecemos su participación, doctora Aguilar. Que tenga una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.